Conforme veníamos desarrollando este tema de la salvación y de la condenación, nos hemos venido moviendo en torno a la salvación como tal. Inicialmente vimos que la salvación proviene únicamente de Dios. Es de Él quien proviene. Fue Él quien hizo la propiciación. En segundo lugar, estuvimos viendo que esa propiciación se daba única y exclusivamente a través de Jesucristo. No había otro intermediario, no había otra forma, no había otro camino para llegar a obtener esa salvación diferente de Jesucristo. En tercer lugar, estuvimos viendo cuáles eran las condiciones que se requería, cuáles eran esos requisitos que había que llenar para poder lograr esa salvación. Y vimos que esos requisitos no eran excluyentes, sino por el contrario, complementarios, unos de otros. En cuarto lugar, vimos que esa salvación era posible o estaba al alcance de todos los seres humanos. Vimos todas las citas bíblicas que habíamos encontrado disponibles para sustentar que esa salvación potencialmente era para todos los hombres, efectivamente para muy pocos. Explicamos esa disertación. En quinto lugar, veíamos que esa salvación era gratis, no había que pagar o compensar por esa salvación que se nos había dado de parte de Dios a través de Cristo. Muy distinto es el cumplir con los requisitos. Es distinto a tener que hacer un pago. En sexto lugar, vimos que esa salvación debía ser buscada por nosotros. Era necesario que nosotros fuéramos a la búsqueda. Buscad y hallaréis, dice la palabra. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros, dice la palabra. En séptimo lugar, veíamos que esa salvación había sido prometida, no pocas veces, de parte de Dios. Es decir, era una promesa cumplida de parte de Dios en nuestras vidas. Y hoy, en octavo lugar, vamos a ver que esa salvación es un don de Dios. Con esa temática del día de hoy, con este octavo punto sobre el tema de la salvación, estaríamos culminando el primer capítulo, la primera unidad inherente al tema de la salvación. Ya proseguiremos con el segundo capítulo hasta llegar finalmente a concluir sobre el tema de la condenación y lo que tiene que ver con la ira de Dios debido a esa infidelidad de parte nuestra para con ese regalo maravilloso que es la salvación. Para poder entender que es un don de Dios, es muy importante establecer que si es un don dado por Dios, quiere decir que en nuestra posibilidad es imposible ser salvos. No somos salvos porque yo hago algo para ser salvo, porque yo soy capaz, de ser salvo. No hay absolutamente nada que esté a mi alcance, nada que me pueda permitir ser salvo por sí mismo. Es un don de Dios. Yo debo trabajar por recibir ese don de Dios, pero eso es distinto a que yo debo trabajar para ser salvo. Son cosas muy diferentes. Miremos qué nos dice la palabra y por dónde mejor empezar a abordar este tema
que por el Evangelio de Juan. Vamos por favor al Evangelio de Juan, al capítulo 3, versículo 16. La promesa más excepcional que tiene la Biblia. Las palabras de mayor ánimo que hay en toda la Biblia están en Juan 3:16. Miremos qué dice la palabra de Dios frente a esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Totalmente contundente, claro, concreto, sin lugar a dudas. Y hay que tener mucho cuidado, porque esto se presta a malas interpretaciones. Aquí no dice que de tal manera amó Dios las cosas del mundo. No, fue su creación, fue el mundo. De tal manera, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único hijo. Qué tremendo. Qué fuerte eso. ¿Ah? Y lo sometió a ese sufrimiento y a esa muerte solo para que creamos en él y a través de esa fe, de esa creencia, podamos ser absolutamente salvos. Podamos tener esa vida eterna. Recordemos que ese tema de la vida eterna en Cristo es lo que conocemos como salvación. Vamos ahora a renglón seguido, dentro del mismo texto evangélico de Juan, al capítulo 4, al versículo 10. ¿Qué nos dice Juan, capítulo 4, versículo 10? Dice en la versión Reina Valera de 1960, dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Qué tremendo. Implícitamente el planteamiento de Dios es que estamos deliberadamente ignorando quién es Cristo. Miren la hilaridad de las cosas. Primero dice, si conocieras el don de Dios. Y seguidamente, como una hilaridad del tema, le dice, si supieras quién es el que te está hablando. Wow. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te está hablando. Es decir, si tú fueras consciente de lo que Dios ha hecho por ti a través de mí, wow, serías tú la que me estarías pidiendo a mí, no yo a ti. Aquí hay un complemento interesante y ese complemento lo encontramos en Romanos 5:15. Vamos por favor al texto de Romanos, capítulo 5, versículo 15. Romanos 5:15, que dice en la versión Reina Valera, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Allí queda totalmente explicada esa hilaridad de la que hablábamos hace un momento. ¿Quién es Jesucristo? Ante ese don de parte de Dios. Y por eso que acabamos de leer ahí en Romanos 5:15 y muchos otros sustentos, se ha establecido. A Adán se le ha conocido también como el segundo, a Jesucristo se le ha conocido como el segundo Adán.
¿Por qué? Por un hombre se rompe el vínculo con Dios, Adán. Por un hombre se restablece el vínculo con Dios, Jesucristo. Todo vuelve a empezar. Yo vengo a hacer nuevas todas las cosas, dice Jesucristo. ¿Habráse visto tremenda obra de amor por uno? ¿Mm? Qué fuerte esto. Es una tremenda confrontación. Usted deliberadamente está ignorando el don de Dios. Deliberadamente está ignorando quién es Jesucristo para este plan de salvación. O por el contrario, usted es totalmente consciente del don de Dios y absolutamente convencido y consciente de la obra de Cristo. Entonces algunos me podrán responder, sí, yo soy consciente. Claro que soy consciente. Entonces cae esta pregunta como el hacha sobre la madera. Cae, ahí es cuando cae el palo y mata al hombre, dice el adagio. Entonces, si usted es consciente, ¿por qué hace lo que hace? ¿Por qué piensa lo que piensa? ¿Por qué dice lo que dice? Entonces no es tan consciente. O lo que es infinitamente peor y tremendamente grave, y es que usted, conociendo el don, siendo consciente, continúa en la vida que está llevando. Eso sí es delicado. Se nos complicó el tema allí. Qué fuerte. Vamos, por favor. Allí seguimos en el texto de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Por favor, Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué tremendo. Ajá. Y ojo que muchas veces hemos visto y hemos rectificado este concepto. Y es de que cuando la palabra nos habla de la muerte, en este caso, como en muchos otros, nos habla de la muerte espiritual. Y cuando nos habla de la vida, nos habla de la vida espiritual. Ah, ya empecé a entender. Claro. No es que si yo voy por la calle y de pronto cometo deliberadamente un pecado, entonces me da un infarto y caigo muerto. ¿Qué le pasó? No, pues estaba pecando. Uh-huh, 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 uh-huh. Cuando yo cometo un pecado, mi muerte es espiritual porque deliberadamente estoy rasgando ese vínculo con Dios. Pero miren qué tan tremendo es todo esto. Miren el complemento, ¿sí? Más la dádiva, el don de Dios es vida eterna. Y cierra una vez más de manera clara, de manera taxativa, indefectiblemente, cierra diciendo que la vida eterna es a través de Jesucristo. O sea, más claro sería translúcido. Es totalmente claro lo que el Señor nos dice en este tema de que es un don de Dios. Cuando nos habla de la dádiva de Dios. ¡Wow! Y eso le da mucha más trascendencia a las preguntas que acabamos de hacer. ¿Usted es consciente de qué es el don de Dios? ¿Es consciente de la figura de Jesucristo? ¿Sí? No. Si no, yo lo invito a que se siga congregando, a que sigamos escudriñando,
la palabra de Dios? Si sí, entonces, ¿por qué hace lo que hace? Es la segunda pregunta. ¿Por qué piensa lo que piensa? Dice lo que dice. Y ahí sale un corolario bastante fuerte. Si sí es consciente, deliberadamente está haciendo lo que está haciendo. Continuamos en Romanos 8 mejor. Romanos 8:32. Cuando surgen este tipo de inquietudes, este tipo de preguntas, la gente a veces piensa, muchos estipulan, es que, como usted lo está diciendo, entonces usted lo tiene claro. O sea, usted no peca. Momento, momento. Yo creo que cuando uno habla de estos temas, en el tema de la evangelización, cuando uno se pone en esta labor, el primer evangelizado es uno. El primer evangelizado es uno. El primero que es confrontado a través de la palabra, el primero que es sometido a este proceso, al primero que le duele, es a uno. Entonces hay que empezar a hacer cambios y empieza todo un proceso muy bonito y muy interesante. Y es un proceso que no termina, es un proceso que se da permanentemente, cada día. Vamos a Romanos 8:32. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Este es uno de esos versículos donde algunas congregaciones utilizan deliberadamente, cómodamente, atrevidamente, descaradamente, para proclamar ese evangelio de la prosperidad. No, es que mire que está escrito, ahí en Romanos 8:32 dice, mire, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, pídale lo que quiera Dios, que Dios se lo va a dar todo. Ahí dice, pídale salud, pídale dinero, pídale bienestar, pídale que todas las cosas van a estar bien. La vida es rosada, salen unicornios, salen arcoíris, pues la vida es rosada. Si será eso lo que nos dice la Biblia. Ahí dice, mire, ahí dice, mire, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahí dice, la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Yo no creo. Yo no creo. La palabra de Dios es muchísimas veces más fuerte que espada de doble filo. Jesucristo no vino a quitar la ley. Jesucristo no vino a decirnos fresco, ya no hay ley, tranquilo, relajado, lo que usted haga está bien siempre y cuando ande conmigo. Eso es tanto como decir todos los caminos llegan a Roma, es decir, al que no sabe para dónde va, cualquier ruta le sirve. Ahí no sabe para dónde va. El contexto es muy claro, es muy claro y es translúcidamente claro. Lo que Dios nos dice a través de su palabra allí en Romanos 8:32, dice que potencialmente Jesucristo fue entregado por todos los hombres. A aquellos hombres que aceptan, que toman para sí ese sacrificio de Cristo, se adhieren a esa vida en Cristo, todo lo que le pidamos a Dios será dado. No todo lo que yo quiero, no. Todo lo que pidamos en la línea que traza el haber aceptado la obra de Cristo, que es muy distinto. Me surge a mí una pregunta y creo que es motivo de uno de nuestros siguientes cursos, de nuestros siguientes temas de congregación, de análisis, es ¿cuántos de nosotros conocemos
claramente los atributos de Dios. ¿Cuántos de nosotros conocemos claramente, sensatamente, la voluntad de Dios? Y precisamente como no conocemos ni los atributos, ni la personalidad, ni la voluntad de Dios, entonces pedimos como no es. Precisamente por eso se nos devuelven tantas cosas. Y no estoy hablando ni mucho menos de la ley del karma dharma, ¿no? O de la repetición convictiva. ¿Qué le pasa? Estoy hablando de que hay que conocer la voluntad de Dios. Y cuando hablo de conocer la voluntad de Dios, no es el conocimiento científico, sino es conocer el modus operandi de Dios en su voluntad y en su pensamiento. Y aquí empiezan a encontrarse cosas tan absurdas, pues tan estúpidas en aquellos que decimos creer en Dios tantas veces, que encuentro unas personas orándole a Dios para que cuando va a asesinar a alguien, su bala dé en el blanco. Y se encomiendan a Dios. Es absurdo. Ve uno personas orando y las ve uno pues en qué condiciones para que su cargamento de cocaína logre llegar a Estados Unidos. ¿Mm? Ve uno hombres casados orándole a Dios para que le diga que la mujer que tiene, su esposa, es la equivocada, que tiene que mirar para otra parte. Encuentra uno mujeres casadas en la misma situación, orándole a Dios, clamándole, aunque se denominan cristianos, orándole a Dios para que le muestre si su marido, si es su hombre. Y ya no es su marido, pues, ya no es suyo. Entonces, ¿ah? Esas cosas las vemos porque ignoramos completamente quién es Dios. Dice la palabra, ustedes adoran lo que no conocen. Y recordemos con mucha más fuerza, que es mucho más duro, duele, cuando Dios nos dice, mi pueblo pereció por desconocimiento. ¿Recuerdan esa cita? Mi pueblo pereció, mi pueblo fue condenado por desconocimiento. Luego que, ojo, pilas, que no nos engañen diciendo que la palabra de Dios dice que podemos pedir lo que nos provoque y Él nos lo va a conceder. Sí, eso es verdad, pero si usted pide coherente con la voluntad de Dios. Por eso, vuelvo y cito a Santiago, pedís y no recibís. Porque pedís para vuestros propios deleites. Usted tiene que pedir para los deleites de Dios. ¿Cuál es su razón de ser en la vida? ¿A qué vino usted a la vida? ¿A qué? ¿A hacerse rico? ¿A forrarse en dinero? ¿A mostrarle a los demás que usted es autoridad? ¿O vino a adorar a Dios? Y adora a Dios a través de sus obras. Y adora a Dios a través de sus pensamientos. Y adora a Dios a través de sus palabras. ¿A qué vino? Ahora me va a decir que hay que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Creo que no lo estamos entendiendo. Revisemos ese tema. Ojo. Vamos por favor a 2 Corintios capítulo 9, versículo 15.
2 Corintios 9:15. Es un agradecimiento que redacta Pablo frente al pueblo de Corinto. Y es un agradecimiento pleno el que está dando allí Pablo. 2 Corintios 9:15 dice, gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don inefable. Qué tremendo, ¿ah? Entonces empiezan a llegar una serie de dudas e inquietudes y empieza uno a preguntarse, ¿y qué es inefable? ¿Mm? ¿Cuál es ese don inefable que Dios nos está viendo? ¿Mm? ¿Qué dice eso? Gracias a Dios por ese don inefable. En otras palabras, gracias a Dios por ese don que no soy capaz de explicar, que no tengo palabras, que no tengo forma de definirlo. Eso es inefable. No tengo cómo describir ese don que Dios me ha dado de la salvación. No tengo cómo. No hay manera. En ningún idioma, ningún lenguaje, ninguna convención lingüística hay manera de describir lo que Dios hace por mí con este don. Qué tremendo, ¿ah? Ahora sí quedamos graves. ¿Cómo lo describimos? No hay cómo. Qué tremendo, ¿ah? Qué voz de agradecimiento la de Pablo. Y qué mejor manera de describirlo que no pudiéndolo describir. Gracias a Dios por este don inefable. Por último, vamos al texto de la epístola de Pablo a los Efesios, al pueblo de Éfeso. Epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Este es ese versículo que hemos citado tantas y tantas y tantas veces y que normalmente lo utilizamos para defender nuestra fe o para recalcarle a los otros que están mal. Nos encanta eso. O sea, ustedes están perdidos, ustedes están podridos, ¿no? Nosotros estamos algo raro. Eso no se hace. Eso no es cierto. ¿Recuerdan Efesios 2:8? ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Queda totalmente claro, pensaría yo, que este tema de la salvación es un don dado por Dios. Quedan una serie de conclusiones abiertas para cada uno de nosotros. Jairo, o sea Señora, que dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ¿qué es el don de Dios? La fe. la salvación. La salvación. Vosotros sois salvos Ah, ya. por medio de la fe. El don de Dios es la salvación, no es la fe. Es la salvación. ¿Estamos? Señor. Ok. Entonces,
Les decía, quedan unas conclusiones allí como abiertas para que cada uno haga su reflexión allí, tomándose su tintico con Dios. Yo les invito a que realmente respondan a esas dos preguntas. Yo por lo menos ya con esto tengo trabajo espiritual, pues para el resto de mi vida. Son muchas las grecas de tinto que me voy a tener que tomar con el Señor para lograr comprender, para lograr entender por qué. Si yo entiendo el tema del don de Dios y la obra de Cristo en mi vida, ¿por qué soy como soy? ¿Por qué hago lo que hago? Mucha gente dice, es que usted no me entiende. Mi respuesta siempre ha sido la misma y seguirá siendo la misma hasta que no conozca de parte de Dios otra. A ver, no me entiendo yo. La voy a entender a usted. ¿Y por qué no me entiendo yo? Porque a veces hago, digo, pienso cosas que no quiero hacer, no quiero pensar y no quiero decir. No entiendo por qué las hago, no entiendo por qué las pienso, no entiendo por qué las digo. Ahora la voy a entender a usted. Recordemos que el amor, no solo el amor en Cristo, sino el amor en la plenitud de su definición, no es un tema de entendimiento. Es un tema de aceptación. Yo acepto al otro como es, como vino, como llegó. Yo no tengo ni la autoridad, ni la potestad, ni la capacidad de cambiar la vida de nadie. Dios, sí. Dios, sí. Con esta reflexión culminamos, como les decía, el primer capítulo inherente a la salvación, con la ayuda del Altísimo. Y si el Señor me lo permite, el próximo martes estaremos analizando el segundo capítulo, que es bien interesante. No hay ninguna condenación. Vamos a entender eventualmente por qué el que reza y peca no empata. Vamos a entender eso. Vamos a entender por qué en el espíritu todo me es lícito, mas no todo me conviene. Que es algo que se ha prestado a unas tremendas, tremendas discusiones. Si hay alguna observación, alguna acotación y algo que nos permita crecer, bienvenido. Doña Luz. No, señor. Doña Liz. Me impactó Efesios. Efesios. Me llegó como al alma. Es fuerte. Ahí. Doña Clau. Si oye Jairo a mi mamá. ¿Qué dice, perdón? Es que qué bueno que me haya llegado al alma, porque la tenía como muy apagada. Por Dios bendito. Doña Clau. Jairito, no, ¿No? gracias. No, señor. Todo muy claro, cada vez más preocupante. Gloria a Dios. Demos entonces gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido. Que la gracia y la misericordia de Dios nos acompañe hoy y siempre. Que su palabra sea grabada en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Que su Santo Espíritu nos guíe para acercarnos al entendimiento de cuál es el don que Dios nos da. ¿Cuál es la obra de Cristo que proviene de ese don? ¿Y qué implica aceptar esa obra en nuestras vidas?
Démosle gracias a Dios porque han sido abiertos, tocados y expuestos nuestros sentidos espirituales ante su palabra. Clamo para que en cada uno de nosotros, Señor, se haga tu voluntad. Revélanos, Señor, tu voluntad, tu personalidad, tus atributos. Señor, guíanos, oriéntanos, ministranos, guárdanos y guarda a nuestros seres queridos. Te clamamos, Señor, por nuestra ciudad, por el mundo. Estamos en un tiempo convulsionado, Señor. A ti, Padre Celestial, clamamos. Clamamos por tu Santo Espíritu, por el cumplimiento de tu palabra, por fortaleza, por dominio propio. A ti, Señor, sea la gloria, la alabanza y la adoración por todos los siglos. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro hermano mayor. Amén. 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 Que Dios los bendiga, que descansen. Que tengan un Amén. feliz día. Feliz día. Pero la Chao, dos. Liz, Luz, sí. Chao, chao. Listo. Chao. Dios los guarde. Chao, Clau.